En el ámbito de la educación, en el ámbito escolar, la cancelación de las actividades educativas, guarderías, colegios, universidades. En el ámbito laboral se recomienda la promoción por parte de las empresas para que se realice la actividad laboral mediante teletrabajo, la elaboración y actualización, en su caso, de planes de continuidad de actividad de la empresa, donde se prevean las actualizaciones. En el ámbito del transporte, evitar los viajes que no sean imprescindibles. Y en el ámbito sanitario, todas las personas que inicien síntomas respiratorios, que tengan fiebre, deberán permanecer en su domicilio, evitando acudir a su lugar de trabajo y a centros sanitarios siempre que su condición clínica así lo permita. Para vencer al virus es esencial la responsabilidad y la disciplina social. Buenas noches. Más de 3.000 contagios y 84 fallecidos por coronavirus en España. Es el último recuento oficial de las cifras que arroja esta pandemia en nuestro país. Madrid, País Vasco, Barcelona y La Rioja son las regiones más preocupantes. El Gobierno llama a la responsabilidad y a la calma y por el momento no se decreta el estado de alerta. Sí que se han aprobado un paquete de medidas económicas y laborales que familias, trabajadores y empresarios para que así puedan afrontar esta situación con mayores facilidades. La Comunidad de Madrid de momento no se cierra, pero no descarta tener que recurrir en algún momento a la ayuda del Ejército si fuese necesario para paliar el brote de este patógeno. No hay duda alguna del mazazo que el COVID-19 provocará en España. Hoy la bolsa, el IBEX 35, se ha desplomado ya como nunca antes lo había hecho. Crece el número de casos y también de fallecidos por coronavirus. Alberto Soto, último balance de esta alarmante situación. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Aunque no debemos trivializar al coronavirus, vamos a empezar la crónica de hoy dándoles también ese dato alentador, que es información también muy importante. 190 personas han sido ya dadas de alta, 190 recuperados del COVID-19. Sí es cierto que en nuestro país tenemos ya más de 3.000 personas contagiadas, 84 fallecidos y el principal foco del COVID-19 sigue siendo la Comunidad de Madrid, que acumula ya más de 50 personas fallecidas. Sí es cierto que este sigue siendo el principal foco, seguido de La Rioja y también del País Vasco. Gracias, Alberto. El primer paciente registrado en España se conoció el pasado 31 de enero y desde entonces las cifras no han parado de subir. Hoy Pedro Sánchez se ha reunido en Consejo de Ministros para aprobar un plan de choque, unas medidas que de momento no contemplan el estado de alarma. Es importante trasladar un mensaje de calma, de serenidad, de unidad. Todas las medidas que nosotros vayamos a tomar como Gobierno de España las vamos a tomar siempre en coordinación y en cooperación con las comunidades autónomas. Y evidentemente basadas en lo que nos diga la comunidad científica y los expertos. Por tanto, tranquilidad, unidad, serenidad, estabilidad y sobre todo confianza. Confianza en aquellos que de verdad saben cómo contener la extensión de este virus y sobre todo cómo aplacar esta enfermedad. Y esto es lo que puedo trasladarle en este momento a la opinión pública española. Saludamos ya al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida. Alcalde, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tiene constancia de que se esté estudiando el cierre de Madrid y, de ser así, está la ciudad preparada para ello? En relación con la primera, no tengo constancia de que esa decisión en estos momentos esté encima de la mesa y hay que decir las cosas como son y ser absolutamente abiertos con los ciudadanos. Pero si la pregunta es si se diera esa eventual circunstancia, mando un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos. Desde luego, Madrid y los servicios públicos del Ayuntamiento y la Comunidad están en condiciones de garantizar ese cierre, de que no se produzca problemas desde el punto de vista sanitario como consecuencia de ese cierre y de garantizar lo más importante y que supongo que preocupará a muchos ciudadanos madrileños, que es el abastecimiento de Madrid. Ese cierre no va a perjudicar el abastecimiento de productos alimenticios para la ciudad de Madrid. Por tanto, a la primera, no tengo constancia de que esté encima de la mesa en este momento, pero hay que ir paso a paso. A la segunda, desde luego, sea con todas las garantías para los madrileños, por supuesto.
El Mundo publica hoy que la Comunidad de Madrid pidió medidas durante 10 días para afrontar el coronavirus y que el Gobierno se negó. ¿Tiene constancia de que esto fuese realmente así? No tengo una constancia más allá de las informaciones que han aparecido publicadas por El Mundo en relación a si la Comunidad de Madrid 10 días antes solicitó al Gobierno de la Nación que se adoptaran determinadas medidas. Soy de los convencidos de que este es un momento de unidad entre las distintas administraciones, pero que también llegará un momento en que habrá que hacer una exigencia de responsabilidades políticas. Ahora lo más importante es frenar los contagios, transmitir una imagen de que las administraciones están coordinadas, pero desde luego si se confirmaran esas informaciones y de otras informaciones que pueda haber habido en el futuro, será momento de exigir responsabilidades políticas en ese instante. Sabemos que es una situación complicada en la que el Partido Popular ha tendido la mano al Gobierno y que evitan esa confrontación, pero siendo sinceros, llegan las medidas del Gobierno demasiado tarde, ¿no se debería haber actuado mucho antes? Creo que las medidas del Gobierno son bien intencionadas, sin duda. Yo no puedo negar la buena intención del Gobierno, pero creo que lo que debería ofrecer es un paquete de medidas completas, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico, y por tanto ejercer un liderazgo. Estamos viendo que las distintas comunidades autónomas están adoptando medidas también por su cuenta, y yo creo que todo mecanismo de coordinación y el liderazgo le corresponde al Gobierno de la Nación, debe asumirlo. En ese sentido, yo es lo que le reclamo, que sepa que el Gobierno de la Nación, que vamos a estar detrás, pero que sepa también el Gobierno de la Nación que tiene que haber medidas sanitarias y medidas económicas drásticas y que se tienen que tomar ya, que no podemos esperar ni un minuto más, que ya hemos perdido demasiado tiempo. Yo insisto, no es tiempo de reproches, es tiempo de actuar, pero el Gobierno tiene que liderar esa actuación, tiene que estar dispuesto a hacerlo, y si lo hace nos tendrá a todos detrás, como no puede ser de otra manera, pero que lo haga. Y ya última pregunta, que sabemos que está bastante ocupado. Se está denunciando públicamente que en los hospitales no se están haciendo pruebas. Sin embargo, el Gobierno en bloque ya se ha sometido a ese test. ¿No resulta un poco, por así decirlo, discriminatorio? No conozco los motivos concretos en los que se ha producido el desarrollo de ese test y por tanto prefiero no pronunciarme. Lo que estoy seguro desde luego es que los sanitarios de la Comunidad de Madrid están dando lo mejor de sí mismos, y sí también tengo que decir que frente a todos aquellos que indican que aquí ha habido recortes, que es absolutamente irresponsable decir que ha habido recortes en la sanidad y culpar de esos pretendidos recortes a la situación que estamos viviendo. No es cierto que haya habido esos recortes, aunque desde algunos sectores se quiera decir. Alcalde, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. El coronavirus no entiende de siglas. Vox, Partido Popular y Podemos ya sufren los primeros contagios. Pero no a todo el mundo se les hace la prueba tan rápidamente como a nuestros políticos, algo que no se entiende, al igual que el tema de los vuelos con Italia. Los directos están cancelados, sí pueden venir o ir si hacen escala en cualquier otro país. Son las incoherencias de la gestión de esta pandemia en España. Saturación en las líneas de atención telefónica sobre el coronavirus. El teléfono de información de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Este número es para información del coronavirus. Están colapsadas, llamadas de más de media hora para solicitar información. Son audios de usuarios reales que presentan síntomas y esperan a que les hagan las pruebas por el COVID-19, unas pruebas que denuncian están tardando demasiado y que están superando la capacidad de análisis de los laboratorios. No ocurre lo mismo con los miembros del Ejecutivo. Aquí tenemos... Tras el positivo de Irene Montero, el resto del gobierno también se somete a las pruebas, incluidos los reyes Felipe y Leticia. Pero todos ellos, a diferencia de la población general, sin esperas, que es la principal reivindicación de los posibles casos. Desde las consejerías de Sanidad han tenido que cancelar operaciones y reforzar plantillas, pero sigue sin ser suficiente. Que no hay recursos suficientes. Y yo he pasado la noche atendiendo pacientes en el gimnasio de mi hospital, en el que antes se hacían tratamientos de fisioterapia. En el Hospital La Paz de Madrid han realizado en tan solo un día más de 300 contratos nuevos de personal exclusivo para afrontar la pandemia del coronavirus. Los profesionales sanitarios denuncian un alto estrés y desabastecimiento de equipos de protección individual. Los refuerzos son insuficientes, pero es que además en algunas profesionales no están llegando ese tipo de refuerzos. Este médico de Alcorcón insistía en que o les reforzaban y les dan más materiales
o la situación será crítica. Pero no solo reivindican más medidas en los hospitales, también en los aeropuertos, porque aunque estén cancelados los vuelos desde Italia, solo lo están los directos. Los pasajeros que provengan de este país originariamente, pero que hayan hecho una escala, pueden entrar. Y de momento no hay medidas de control en las terminales. Y hay que recordar que la máxima responsabilidad frente al coronavirus es de todos. Esto es lo que ahora mismo está sucediendo en la Comunidad de Madrid, pero también preocupa especialmente La Rioja, País Vasco o Cataluña. Volvemos a la redacción de informativos. Alberto Soto, ¿cuál es la situación en estos territorios? Sí, pues aunque Madrid es el principal foco, el foco que también tiene un número mayor de contagiados, preocupan otras comunidades que también son focos de riesgo, como La Rioja, que supera los 200 positivos, e incluso el País Vasco, que aumenta esa cifra hasta los más de 350. Zonas de riesgo que ya han también implementado esas medidas restrictivas de las que se hacía eco la Comunidad de Madrid, como la cancelación de las clases. Unas medidas que el País Vasco hoy hacía extensivas a toda la comunidad. En vista de la evolución de los datos en Euskadi, el Departamento de Salud ha recomendado extender la suspensión de toda la actividad docente presencial a los territorios de Vizcaya y de Guipúzcoa. Por lo tanto, nuestros hijos deben hacer actividades, pueden salir, pero siempre recordando que sitios de contacto estrecho, de áreas donde haya muchas manos, se deben evitar. En Cataluña, esa cancelación de las clases en su nivel presencial se implementa mañana mismo. Una cancelación que veían muy necesaria y efectiva desde la Generalitat, y será para los próximos 15 días. También hacen un llamamiento a la población y sobre todo a esos grupos de riesgo, a esas personas mayores, para que eviten usar el transporte público y todo, porque la comunidad catalana suma ya 181 nuevos positivos solo en el día de hoy, elevando ese número a 316, de los que 25 están en un estado grave. El dato alentador: en la comunidad ya se les ha dado el alta a 3 personas. Unas medidas que también se trasladaban hasta la Comunidad Valenciana. Eso sí, allí no llegan apenas a los 100 casos activos en estos momentos, pero así justificaba su presidente la suspensión de las fallas. Siguiendo instrucciones del Ministerio de Sanidad, hemos cancelado la celebración de las fiestas de las Fallas y la Magdalena en las fechas previstas. Hemos tomado la decisión cuando los expertos nos dijeron que habíamos de tomarla, ni antes ni después. Lo hemos hecho cuando nos informaron de que era necesario cancelarlo tras el incremento de la epidemia experimentado en otros territorios de España, y dado que nuestras fiestas son un atractivo para ciudadanos de estas zonas con mayor afección del coronavirus. Y en el sur de España, en Andalucía, suman más de 100 casos, 36 nuevos que se incorporaban a lo largo de esta jornada. Preocupa sobre todo la provincia de Málaga, que es la más afectada, la que más casos positivos activos mantiene en estos momentos. Una situación que pone en vilo a la Semana Santa y una situación que también obligaba al gobierno andaluz a tomar medidas como las de Madrid, la desinfección del metro de Sevilla, que comenzaba esta misma mañana. Unas restricciones que también llegan a los comedores sociales. Allí ya están implementando medidas como esta, vean. El comedor social San Juan de Acre de la Orden de Malta ha anunciado que desde este jueves repartirá la comida a los usuarios en bolsas y a través de una mampara como medida preventiva ante la propagación del coronavirus. Sí, claro, la persona vamos a poner una mampara que sirva como un poco de filtro para el contagio, y después habrá un hueco donde daremos las bolsas y también aconsejaremos a todos los usuarios que por favor luego esas bolsas vayan a contenedores, no vayan al suelo, pero bueno, nuestros usuarios son muy conscientes de la situación y lo harán bien seguramente. Los voluntarios siguen colaborando con normalidad e incluso los usuarios han aumentado. Desde hace 2 meses, una cosa así, el número de usuarios ha subido considerablemente. Hemos pasado de 200 de media a 240 o una cosa así, y la epidemia del coronavirus no se ha notado en absoluto. Desde la Orden de Malta se espera que esta medida no se tenga que desarrollar por mucho tiempo y apuesta por poder volver a atender pronto a estos usuarios del comedor con normalidad. Es época de alergias y otras enfermedades, por lo que podemos confundir cualquiera de estos síntomas con los de este brote. Recuerden que fiebre, dolor muscular, tos y falta de aire son las principales alertas de la infección.
El COVID-19 detectado por primera vez en diciembre de 2019 en Wuhan ya se expande por el resto del mundo. Un tipo de microorganismo diferente a cualquier otro coronavirus humano descubierto hasta el momento. Por eso aún hay muchas dudas sobre los síntomas del contagio. Vamos a resolverlas. ¿Cómo se contagia? De tú a tú, de uno a otro es la vía de contagio más común. La entrada por ojos, boca o nariz, o también por las secreciones respiratorias de personas enfermas que estornudan o tosen a menos de 2 metros. ¿Cuáles son los síntomas? Muy parecidos a la gripe normal: tos seca, fiebre y dificultades para respirar, pero con una analítica de sangre especial se puede saber si estamos o no contagiados. ¿Cuáles son los primeros pasos para saberlo? Lo primero de todo, llamar al médico. Será él el que nos visite en casa. Hará un diagnóstico y tras eso nos someterá a un análisis. En caso de ser positivo, ya podremos guardar cuarentena en nuestro propio domicilio. ¿Afecta igual a hombres que a mujeres? La gripe no entiende de sexos y por lo tanto afecta del mismo modo a unos que a otros. Pero ojo, porque los niños, como hemos visto, pueden contraerlo, pero hay menos probabilidades. ¿Es mortal? Puede serlo, sí, sobre todo para los que tienen más riesgo, las personas con especial debilidad, como enfermos o mayores. Tenemos ya conexión en directo con Germán Peces Barba, que es neumólogo y vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Señor Peces, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Han trabajado con el Ministerio de Sanidad en los protocolos de actuación por el coronavirus. Sí, en el primer protocolo técnico que salió de información a los profesionales participaron 16 sociedades científicas en las que se encuentra la SEPAR. Sí. ¿Cuál es la situación actual en los hospitales? ¿Están saturados? ¿Hay material y personal sanitario suficiente? Pues hay de todo. Están poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los hospitales. Hasta ahora creo que hay una gran profesionalidad por parte de todos los profesionales sanitarios, a todos los niveles, incluido, por ejemplo, personal de limpieza. La cadena es imprescindible que funcione y creemos que tenemos controlada la situación, algunas excepciones puntuales que van surgiendo, pero por ahora vamos soportando la demanda. Muchos contagiados van a precisar de un apoyo ventilatorio suplementario. ¿Si habrá para todos? Pues ese es el problema que estamos teniendo y estamos viendo muy bien el ejemplo que hemos recibido desde Italia, donde la tasa de enfermos graves es un poquito más elevada de la que teníamos inicialmente concepto procedente de China. En ese sentido, ya los italianos nos están advirtiendo de que vayámonos preparando para programas de contingencia, de crecimiento de las unidades de intensivo. Las unidades de intermedio respiratorias tienen una baza importante en este caso, puesto que previenen de muchos ingresos en las de intensivos y ayudan en colaboración entre todos para el tratamiento de estos enfermos. No se trata nada más que de colaborar. Esto debe ser una respuesta interdisciplinaria donde todas las partes del hospital, urgencias, medicina interna, infecciones, neumología, intensivos, enfermería, etcétera, tienen que trabajar de manera unánime con un protocolo común y implantarlo con un seguimiento estrecho de todos los casos. ¿Es el calor un antídoto contra el coronavirus? Esa es la esperanza que todos tenemos, pero no tenemos seguridad de que pueda suceder. Es verdad que en el hemisferio sur hay menos casos que en el hemisferio norte, que son donde procede actualmente toda la casuística importante que hay en el mundo. Pero de ahí a que estos sitios de gran prevalencia del hemisferio norte tengan capacidad de responder hacia la baja, porque vengan más horas de sol, de radiación ultravioleta, que es lo que más realmente importa, aún más que el calor, es una incógnita de la que no tenemos respuesta por ahora. Ojalá, es lo que deseamos todos. ¿Cuánto tiempo está el virus sobre los diferentes materiales y superficies? Pues eso es verdad que tenemos datos muy fiables, procedentes casi todos de nuestros colaboradores, de nuestros médicos que han trabajado en China y que primero han vivido la experiencia, donde hay varias horas de permanencia en mesas, sillas, suelos, objetos, abridores de puertas, incluso algún dato anecdótico de billetes de banco. Varias horas. Tenemos por eso la precaución, la mejor medida de prevención no es el sistema respiratorio, sino lavado continuo de manos. Tocamos materiales, objetos potencialmente contaminados, si la mano nos la llevamos a la cara, los ojos, a la boca,
tenemos riesgo de transmitir el virus. Por tanto, si nos lavamos continuamente las manos, vamos a disminuir este riesgo. ¿Se contagia antes un fumador? No, de contagiarse no. Los fumadores, como cualquier otra persona, tienen la misma probabilidad de contagio, pero es verdad que el fumador tiene predisposición a enfermedad respiratoria crónica y en ese caso ya sí incluimos un riesgo, de manera que el fumador contagiado tiene mayor probabilidad de que su enfermedad evolucione a peor. ¿Por qué gente que lleva 14 días en cuarentena infectada sigue dando positivo? Porque en medicina no hay nada matemático. Tenemos una media de tiempo de supervivencia del virus en el organismo que está en un promedio de 14 días. A partir de los 14 casi todos los casos ya empiezan a ser negativos, salvo los que hayan arraigado una enfermedad profunda, que eso va a depender de su curación. Los casos leves, la mayoría, en 2 semanas desaparece la carga del virus en el organismo, pero esto no es matemático. Y igual que hay casos que al día siguiente de un contacto pueden desarrollar los síntomas, que es el extremo más bajo, podemos encontrar casos en el extremo más alto de 3 semanas, donde pueden haber un tiempo de latencia hasta que el contacto empieza a desarrollar los síntomas. Gracias. Encantado, muchas gracias. La prevención juega un papel muy importante. Es necesario lavarse frecuentemente las manos. Los expertos aconsejan no tocarse la cara y evitar el contacto con personas que se encuentren sintomáticos. Si queremos evitar contagios es esencial la higiene personal, ya lo ha dicho hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Lavarse las manos es el gesto más eficaz para mantenernos al margen del virus, pero ¿cómo hacerlo para protegernos? La OMS dice que no vale de cualquier manera ni sirve utilizar solo agua. Para acabar de golpe con el coronavirus es muy importante que nos lavemos las manos con agua, pero también con jabón durante al menos 40 o 60 segundos, pero no se lo tomen a broma. De esto depende muchas veces evitar ese contagio. En primer lugar, vamos a abrir el grifo, humedecemos las manos, nos echamos el jabón que vamos a utilizar, frotamos las palmas una con la otra, también el reverso de las manos, frotaremos entre los dedos de un lado y otro, también los pulgares en forma circular los frotamos, que no se nos olviden las muñecas, aclaramos bien las manos y ahora nos secamos con un papel de un solo uso, el mismo que vamos a utilizar para cerrar el grifo. Y si queremos mantener mucho más a raya nuestra higiene, también podemos usar el gel hidroalcohólico. Funciona igual que un jabón, se echa un poquito sobre la palma, frotamos también el reverso de las manos, que no se nos olviden los dedos y debemos dejar secar durante 20 segundos antes de volver a tocar cualquier otra superficie. Y en cuanto al uso de mascarillas, nada de volvernos locos, ya avisaron desde Sanidad, no hay que usarlas, excepto si estás contagiado o si vas a relacionarte con alguien que pudiera estarlo. Los investigadores están buscando respuestas para comprender qué hace que se propague tan fácilmente. El virus se contagia principalmente de persona a persona, sobre todo mediante gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Es el mismo procedimiento que cualquier otro virus y por eso su transmisión es tan rápida. No con exactitud, pero algo sabemos sobre las formas de contagio del COVID-19, el contacto directo de persona a persona, de tú a tú. Y la pregunta del millón es ¿cómo podemos infectarnos de coronavirus? De la misma manera que ocurre con la gripe común, este nuevo virus se contagia a través del aire o mediante el contacto humano. Vamos a describir cómo. En primer lugar, la persona infectada o paciente cero de un foco estornuda o tose y lanza así las moléculas del virus. ¿Y a dónde han ido a parar esas moléculas? O a una persona si no guardaba la distancia de seguridad o a cualquier objeto o cosa que se encontrara cerca y que queda ahora al alcance de otros. Como es el caso de esta persona ficticia que ahora tiene el virus tras tocar un cuerpo que contenía moléculas del COVID-19. Pero ojo, porque aunque él no está infectado todavía, sí puede transmitirlo a otras personas. En su mano está, nunca mejor dicho. Porque si procurara lavarse las manos a menudo y de la forma que hay que hacerlo, en ese momento el virus se esfumaría, pero ¿y si no lo hace? Volvamos al punto anterior, donde nuestro protagonista aún no está infectado, pero lo tiene y mantiene contacto con otras personas. Y la persona nueva se convierte en portador, que a su vez tiene más contacto con otros. En el momento en el que un portador se toca ojos, nariz o boca, es el momento en el que el virus entra en nuestro cuerpo y puede infectarnos.
Por ello, las autoridades dejan claro que lo más importante tras mantener una higiene a conciencia es no llevarnos las manos a estos puntos para evitar contagios. A juzgar por parques y terrazas, muchos ciudadanos no se están tomando en serio el coronavirus. Muchos padres siguen saliendo con los niños como si fuesen días prácticamente normales. Los expertos llaman a la prudencia y hay que evitar el contacto al máximo. Viendo la irresponsabilidad de algunos, Boticaria García ha decidido recopilar una serie de consejos y recomendaciones de lo que se puede y no se puede hacer con los menores. No se debe llevar a los niños a parques de bolas, a restaurantes, a cines, a columpios o a casas de otros amigos. Si hay que salir, siempre que sea en espacios abiertos, evitar socializar, mantener al menos 1 metro de distancia con otras personas e impedir que se usen los columpios. Hay que recordar que los niños son prácticamente inmunes, pero pueden ser la principal vía de transmisión de este patógeno. Nunca nos habíamos enfrentado a una crisis sanitaria de tal magnitud. Ayer fue el primer día en el que guarderías, colegios y también universidades permanecieron cerradas. Los más pequeños también lo sufren porque no entienden realmente qué es lo que estamos pasando. Hablamos ya con María Ortega, que es psicopedagoga y también cofundadora de Plumaria. Señora Ortega, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué podemos explicar a los niños de la situación que estamos viviendo? Bueno, pues lo que podemos explicar dependerá un poco de la edad de los niños que tengamos en casa, aproximadamente hasta los 6, 7 años. Todo esto teniendo en cuenta que cada niño es un mundo, por supuesto. Podremos entrar, por ejemplo, en explicar qué es un virus. Si todavía no lo saben, podríamos decirles que un virus es aquello que provoca, pues por ejemplo, que nos duela la tripa, que tengamos mocos, que tengamos tos, y que lo que estamos viviendo ahora es otro tipo de virus. Luego también, claro, en este sentido sí que podemos explicarle qué es lo que pueden hacer, sobre todo como medidas de protección. Por supuesto, es como darles un superpoder y explicarles que a través de las medidas de higiene que dicte la entidad de sanidad competente, realizando esas recomendaciones que nos sugieran, pues se estarán protegiendo de que ese virus les provoque la tos o la fiebre, que es al final lo que está provocando un poco este virus. No convendría entrar en muchísimos más síntomas, puesto que ellos entienden perfectamente qué es la tos o qué es la fiebre, así que con esta información para los más pequeños sería suficiente. Si tenemos otros niños que ya sean más mayores, por ejemplo de 7 para arriba, 8, 9, 10, aquí podríamos profundizar más. Por supuesto, habrá que ver también cómo es el menor y sobre todo partir un poco de lo que ellos ya saben. Probablemente hayan oído hablar mucho. Bueno, y ahora con la consecuencia del cole, pues por supuesto se van a preguntar qué está pasando. Les explicaremos que esto es una medida de protección y que es una medida que tomaremos para protegernos, sin darles más explicaciones. ¿Cómo debemos hacerlo? Pues en el cómo, aquí es donde está sobre todo el kit de la cuestión. Nosotras desde Plumaria entendemos que la gestión emocional de esta situación que estamos viviendo es fundamental. Cuando hablamos del cómo, sí que tendremos que explicarles previamente, habiendo gestionado nosotros la emoción que nos sugiera o que nos provoque esta situación. Es decir, no podemos transmitirles la información y explicarles qué es el coronavirus si nosotros en ese momento estamos tanto verbal como gestualmente, con el lenguaje corporal, pues dándoles a entender que es una situación que a nosotros nos hace sentir inseguros. Por supuesto, esto es normal. La situación que estamos viviendo es muy nueva y no sabemos muy bien qué nos podemos encontrar. Esto provoca inseguridad y la reacción que nos sobreviene más normal y natural es el miedo. Lo que tenemos que intentar ayudarles es dándoles recursos para afrontar esta situación y que les haga sentirse seguros, como pueden ser, como hemos dicho, las medidas de sanidad, de lavarnos las manos, bueno, todo esto que nos explicarán las autoridades sanitarias. Es importante gestionar el miedo de los mayores, pero sobre todo que ese temor no se traslade a los niños, ¿no? Por supuesto, esto es lo que estábamos comentando. Los niños van a reaccionar como nosotros reaccionemos. Es el momento de dar ejemplo y es el momento de darles herramientas para afrontar la inseguridad. Es una oportunidad maravillosa que tenemos para poder entrenarnos en la gestión de esta emoción, tanto nosotros como adultos, como después ellos como niños
y sobre todo nuestros más fieles observadores. O sea que debemos tener cuidado con el ejemplo que estamos dando. Las medidas higiénicas son primordiales. ¿Cuáles son las técnicas que podemos usar para que comprendan su importancia? Bueno, la técnica primordial para los niños va a ser el juego. Desde luego nosotros desde Bluvaria también apostamos por el aprendizaje lúdico y además esto no tendremos tampoco que esforzarnos ni pensar que tienen que ser juegos muy elaborados. Pueden ser tan simples como ponernos a lavarnos las manos y jugar al espejo. Venga, ahora tú me imitas. Y entonces con ellos pues haremos las recomendaciones que estamos oyendo, ¿no? Cantar una canción, contar hasta 20... Por ejemplo, esta es una manera de enfocarlo de una manera lúdica. Por supuesto, también nos podemos apoyar en ellos. Ellos saben más juegos que nosotros, desde luego. Preguntémosles, ¿cómo podemos hacer esto de una manera divertida? ¿Deberían los padres implantarles a los niños una rutina diaria para que no les afecte tanto y gestionar la ansiedad? Por supuesto, por supuesto. Esto es tanto para los niños como para los propios padres, porque también entendemos perfectamente que estar encerrados en casa con los niños cuando no estamos acostumbrados va a exigir una gestión por parte también de las familias. Ahí queremos transmitir mucho ánimo y, por supuesto, mantener las rutinas. Por ejemplo, los horarios son fundamentales. Es probable que en un primer momento puedan sentir un poco de alegría pensando que no van a ir al cole y que tienen vacaciones, pero aquí tenemos que dar ejemplo, no son vacaciones, tenemos que mantener el horario de levantarnos y de acostarnos. Es una oportunidad estupenda, por ejemplo, para que los más peques también participen en las tareas cotidianas de la casa, en las limpiezas, a la hora de preparar la comida. Muy importante en los horarios tener un tiempo para las tareas escolares, porque sepamos que al final van a tener que volver al cole. Esta gestión también del cambio de rutinas, efectivamente para ellos es un poco demoledora. Cuanto más rutina podamos mantener en casa, mejor será después la adaptación a la vuelta a clase. María Ortega, gracias. Buenas noches. Y Donald Trump ha cerrado la puerta a los europeos ante el avance del coronavirus. Estados Unidos ha suspendido todos aquellos vuelos que tengan su origen en Europa durante los próximos 30 días, pero no es en América donde han vetado tan solo la llegada de los españoles. El sector turístico cae en picado. El problema no es solo que la gente no quiera viajar por concienciación para no propagar más la enfermedad, sino que, aunque quisiera, hay muchos destinos donde nos han vetado la entrada. Arabia Saudí lo anunció el lunes, suspende el viaje de todos aquellos que hayan estado en una serie de países europeos y de Oriente Próximo, como por ejemplo España. El Salvador fue el propio presidente Nayib Bukele quien anunció en su cuenta de Twitter que prohibía el ingreso en el país a quienes procedían de España. Estados Unidos, el presidente Donald Trump lo ha hecho público esta madrugada, suspende los viajes desde Europa a Estados Unidos durante 30 días. En Guatemala, el ministro de Salud del país ha comunicado que la entrada a ciudadanos europeos queda prohibida y los guatemaltecos que regresen de Europa serán confinados en cuarentena. India se ha cancelado todos los visados de viajeros procedentes de Alemania, Francia y España, a la vez que el gobierno indio pide a sus ciudadanos indios que eviten viajar a estos tres países europeos. Irak es un destino poco probable para turistas españoles, pero también nos tiene vetada la entrada desde el 7 de marzo. Israel fue el primero en vetarnos. Desde el 3 de marzo, los residentes en Israel que lleguen desde nuestro país deberán guardar aislamiento en su propio domicilio durante 14 días. Jamaica se suma a la lista de países que restringen el acceso de entrada de españoles, igual que Jordania, que su medida entrará en vigor el próximo lunes, de momento sin fecha de caducidad. Líbano ha prohibido la entrada de las personas procedentes de países con muchos casos de coronavirus, como España, Francia, el Reino Unido y Egipto. Malta también suspende las conexiones aéreas con España. Nepal, hasta nueva orden, pide que haya que solicitar un visado previo en la Embajada de Nepal en España. Vietnam suspendió el martes la exención de visados de la que gozaban hasta ahora los turistas españoles. Sin embargo, hay otros países que nos dejan pasar, sí, pero con exigencias de cuarentenas o certificados médicos a los viajeros españoles. Argentina, Bosnia y Herzegovina, Colombia, Chile, Chipre, Egipto, Hong Kong, Kazajistán, Moscú, Perú y Rumanía. No se descarta que en las próximas horas haya más modificaciones. El mapa de coronavirus deja más de 140.000 casos en más de 120 países. En China, donde surgió este patógeno, se ha dado por superado el pico de transmisión. Alberto Soto, buenas noticias dentro de lo que cabe.
Sí, porque según la OMS, la misma organización que ayer cambiaba esa denominación del coronavirus de epidemia a pandemia, nos arroja nuevos datos. El 70% de las personas en China que estaban contagiadas se han curado. Datos alentadores sobre todo para el gobierno chino y también a nivel global. Grandes comercios que ya están recobrando de nuevo su actividad habitual. También empleados que vuelven a sus puestos de trabajo y transportes públicos que junto a grandes ciudades van recobrando esa normalidad, siempre dentro de la cautela, porque parece que lo peor ya ha pasado. La mayor cuarentena que ha servido al país asiático para contener esa llamada ahora pandemia. Por ello, están ayudando al resto de países ofreciéndoles ese apoyo de la experiencia que ya tienen. Una actitud que contrasta sobre todo con la de Reino Unido. Boris Johnson dice que no va a tomar medidas drásticas, refiriéndose sobre todo a las que están aplicando los países de la Unión Europea. Se refería a España y también a Italia, el país que tiene más de 12.000 casos activos en esos momentos y que es el país de Europa que está tomando esas medidas más acusadas. De momento, Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson ha confirmado ya más de 370 confirmaciones por coronavirus y la recomendación que hacen a sus ciudadanos, quedarse en casa si tienen tos o síntomas y de momento ni se plantean cerrar los colegios. Gracias, Alberto. En unos minutos volvemos contigo porque se ha producido un nuevo terremoto en los mercados. Nuestro índice de referencia, el IBEX 35, ha cerrado con el mayor desplome de la historia. Xavier Orcajo, periodista y director de Pulso Económico. Muy buenas noches. Sí, efectivamente, un derrumbe sin parangón en la historia bursátil española, un derrumbe compartido pero menos en el conjunto de bolsas europeas, donde no ha sentado bien la actuación o la leve actuación del Banco Central Europeo, liberando a los bancos de los test de estrés y haciendo un fondo para comprar activos pues frustrados o averiados, ¿no? Eso les parece poco a los mercados y es verdad que todas las bolsas europeas han tenido un día aciago, un día negro sobre las bolsas, pero donde más es en España. Y es que en España a la insatisfacción por el Banco Central Europeo se añade la insatisfacción por el plan del gobierno de Pedro Sánchez, porque somos el segundo país europeo en muertos y en afectados por el coronavirus. Y lo lógico no es que Inglaterra, que apenas tiene, destine a este efecto y a sus consecuencias económicas más dinero que España. Eso ni el que asó la manteca. Y el mercado ha dicho, además esto lo manejan unos timoratos que han tomado medidas tarde y encima en lo económico cobardes, porque no han hecho un plan global que proteja a los españoles en lo económico de lo que nos puede sobrevenir. Esperemos que esto dure poco, dicen algunos que unos 2 meses. Esperemos que podamos recuperarnos todos del susto, pero los daños, las cicatrices en lo económico, en el empleo especialmente, tardarán mucho en cicatrizar. Y nos damos cuenta que estamos gobernados por personas que no tienen ni idea. Estamos gobernados por personas que no miden el efecto de sus decisiones. Por ejemplo, vayan ustedes a hacer el ERTE. Sí, pero no han decidido en este gobierno ni en el anterior, pero en este, porque es cuando se ha producido el problema. No han decidido si los trabajadores que van al ERTE, expediente de empleo, de regulación de empleo temporal, si eso lo van a perder caso de que tengan que ir de verdad al paro. Pues son cosas elementales que se tienen que resolver y ahí hay una cantidad de cargos y ministros y ministras y ministres que luego a la hora de la verdad, cuando uno tiene que defender las dificultades y demostrar de qué chapa está hecho, pues el fracaso. Y esta es la historia de un tremendo fracaso que nos va a afectar, espero equivocarme, mucho en el futuro. Gracias, Xavier. Parece que lo anunciado por Christine Lagarde no sirve. Cercado por la alerta máxima ante el coronavirus, el Banco Central Europeo ha lanzado una batería de medidas económicas. La artillería anunciada pasa por la ausencia de cambios en los tipos de interés, nuevas subastas de liquidez y compras de activos por valor de 120.000 millones de euros. Las perspectivas del Banco Central Europeo pasan por un empeoramiento considerable del crecimiento a corto plazo y por eso se plantea
plantean diferentes acciones para poder ayudar a las economías europeas a enfrentar el impacto que pueda provocar la propagación del brote. El organismo va a comprar 120.000 millones de euros adicionales de bonos de deuda pública y también privada, un aumento que casi dobla el ritmo anual. Asimismo, se va a poner en marcha una línea de liquidez inmediata para el sistema financiero europeo, además de mejorar las condiciones de subastas de liquidez ya existentes. El fútbol ya se ha frenado en seco. Se han cancelado la final de la Copa del Rey y todos los partidos de la Liga de Primera y de Segunda División. Este deporte está en cuarentena y Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española, ha explicado ante los medios los escenarios que se plantean. Desde el primer momento nos pusimos a trabajar, decidimos días atrás crear una comisión de seguimiento que a su vez pues tomó la decisión de elevar al órgano competente que el fútbol español se parara. Lo hicimos en todas aquellas competencias directas y en la competencia en cuanto a la Liga de Primera y la Liga de Segunda División. Sabéis que hay elementos de coordinación, aunque corresponde a esta federación suspender, pero sí que es cierto que queríamos invitar a la Liga, escuchar y por supuesto después suspender el fútbol y bueno, pues ojalá todo vaya bien y se puedan ir recuperando las fechas, pero de momento estas 2 próximas semanas vamos a trabajar en todos los escenarios. Antes de despedirnos, último recuento de las cifras. Alberto Soto, cuéntanos. Las cifras oficiales se mantienen de momento, seguimos con más de 3.000 casos activos en estos momentos. Tendremos que esperar a mañana para que esas cifras sean actualizadas por el Gobierno, pero en la última hora que les tenemos que contar, tras la rueda de prensa de Pedro Sánchez de esta misma tarde, las que recomendaba al resto de comunidades autónomas, que no son Madrid, La Rioja y País Vasco, cerrar las clases, cancelar la actividad lectiva, se han sumado todas las comunidades autónomas de España. La última lo acaba de hacer hace tan solo unos segundos en rueda de prensa. Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, lo acaba de anunciar. Por tanto, desde mañana 9,5 millones de estudiantes se quedan en nuestro país sin clases presenciales. Gracias, Alberto. Recuerden, sigan las recomendaciones de los expertos, lávense correctamente las manos, eviten las aglomeraciones y si son mayores, no usen el transporte público. Si se encuentran mal, no acudan a los hospitales, quédense en sus casas porque no estamos de vacaciones, estamos ante una pandemia. Hola, soy Sandra García Botella, cirujano del Hospital Clínico San Carlos, y desde aquí os queremos mandar un mensaje y que os suméis al reto. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Quédate en casa. Hola, somos médicos intensivistas. Súmate al reto y quédate en casa. Déjanos trabajar y ayudarte. Hola, soy Cristina, enfermera. Súmate al reto, quédate en casa. Te necesitamos. Buenas, soy médico, soy Resi y yo también me sumo al reto de quédate en casa. Quédate en casa y ayúdanos con esta situación. Hola a todos, soy médico. Quiero sumarme al reto de quédate en casa. Por favor, te queremos ayudar y ayudarnos todos. Muchas gracias. Hola, somos enfermeras de la UCI. Súmate al reto, quédate en casa. No colapses el sistema. Hola, soy Ivonne, soy anestesista. Quédate en casa. Te necesitamos. Hola, somos hematólogas. Súmate al reto, quédate en casa. Trabajamos por ti. Hola, soy Francisco Javier Candel, consultor de enfermedades infecciosas y microbiólogo. Súmate al reto, quédate en casa. Es por el bien de todos.